Adecuales es una empresa que nació hace 10 años porque queríamos dejar de hablar del techo de cristal. Ya no queremos volver a hablar de eso. No queremos que sea un tema para las mujeres latinoamericanas. Y no sabíamos cómo hacer para que las empresas se interesaran en este tema. Hace 10 años este no era un tema en la agenda corporativa de Latinoamérica. Teníamos que poner a las empresas a competir por un reconocimiento que les llevara a interesarse en la equidad de género y la diversidad, en ese momento la equidad de género en particular. Y así fue como creamos el Ranking PAR, que es la medición de las condiciones de equidad de género en las empresas latinoamericanas y la subsiguiente premiación de las mejores empresas en este tema en Latinoamérica. People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. En este episodio platicamos con Mía y Patricia de Aequales, empresa que brinda herramientas para el cierre de brechas de género en las empresas latinoamericanas. Mía es emprendedora y activista, cofundadora y CEO de Aequales, es psicóloga por la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derechos Humanos de la London School of Economics. Por su parte, Patricia es la actual Chief Operating Officer de Aequales y tiene más de 12 años de experiencia en liderazgo estratégico en tecnología, consultoría y fintechs. Es egresada del programa Entrepreneurship and Competitiveness in Latin America de la Columbia Business School y es actuaria por el ITAM. Te dejamos con la plática. Esta es una producción de Aural. Mía, Patricia, muy buenos días, ¿cómo están? Hola Raquel, qué gusto estar acá con ustedes. Feliz de estar aquí. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros en un episodio de People and Culture. En un episodio súper especial, Mía y Patricia, para nosotros. Estamos pues próximos a conmemorar una fecha bien importante y no pudimos pensar en mejores invitadas para que nos acompañaran en el capítulo para hablar de este tema. De verdad, gracias. Ustedes, estamos felices de compartir lo que sabemos sobre equidad de género y cómo potencializar el talento de las mujeres para que las empresas sean más eficientes y rentables. Me encanta. Y antes de meternos de lleno a ese tema, me encantaría preguntarles por qué creen ustedes que es importante hablar de cultura organizacional. Cultura organizacional sin duda es un tema que últimamente está muy de moda con todas las generaciones que tenemos dentro de las empresas como el equipo de trabajo. Cada vez suena más fuerte o más importante que el clima y la cultura que se vive en una empresa sea un espacio en el que las personas se sientan cómodas, ¿no? Donde puedan encontrar el propósito que tienen como profesionistas y además que eso matche o haga match con la misión y el propósito de la empresa. Y además sea un lugar de trabajo donde se sientan cómodas, donde puedan sentirse plenas como cada persona es. Entonces, por eso es que toma tanta importancia últimamente la cultura organizacional de las personas, y también es organizacional porque una cosa es que tú puedas sentirte en la empresa cómoda y tal cual eres, y otra cosa es también que puedas crecer dentro de la empresa de una manera quizás como tú lo ves, cada quien lo vemos justa, ¿no? O por lo menos clara, con condiciones claras de cómo crecer y cómo ser más cómo tener puestos de mayor liderazgo, ¿no? Que al final sabemos que en el mundo laboral los puestos con mayor seniority son las personas que toman las decisiones más importantes. Entonces, pues como cualquier persona que quiera estar en un mundo laboral, quiere ascender o quiere llegar a esos puestos. Entonces, por eso es tan importante que la cultura organizacional esté muy clara dentro de las organizaciones para que todas las personas que trabajamos en esas empresas, en las empresas, podamos sentirnos nosotras, pero también tengamos la posibilidad de crecer y de ser quienes tomamos las decisiones dentro de las empresas. Eso sería como empezaría a abrir la conversación. Y bueno, ojo, empecé a hablar de personas, pero yo sé que queremos ir hacia el lado de las mujeres, ¿no? Pero porque estamos conmemorando este día. Pero me encanta que mencionas un par de veces el tema de pertenecer, Patricia, tan importante para los humanos, ¿no? Decir, oye, pues realmente puedo ser mi versión más auténtica, ¿no? Dentro del marco de lo posible, ¿no? De respetar límites y políticas de expresión, y puedo ser yo.
y puedo sentir que pertenezco a esta empresa que comparte mis valores, mis ideales y con gente que también pueden ser ellos, pero también comparten ciertos valores, ideales y prácticas de trabajo. Entonces me encanta que pongas énfasis en esa parte de la autenticidad, que creo que es muy importante y más importante que las empresas den este espacio a que la gente sea realmente. Exacto. Y porque, digo, en México pasa mucho que es como, yo en mi empresa soy de una forma y en mi vida personal soy de otra, ¿no? Como yo no hago amigas en el trabajo porque yo vengo a trabajar y soy otra persona. Y es, pues, hay que cuestionarnos tal vez eso porque somos la misma persona, con los mismos intereses quizás. Entonces, creo que el pertenecer también es, al final estamos buscando un sentido de aceptación, ¿no? De ser parte. Y creo que la cultura organizacional tiene una obligación, una responsabilidad hacia poder llevar a que todas las personas que forman parte de la organización se sientan libres de cómo son, ¿no? Y que no haya ningún límite para nadie. Me gustaría que nos platicaran un poco qué hacen en Aequales, que nos platiquen un poco del proyecto. Si quieren, yo les cuento un poquito, así nos vamos turnando. Aequales es una empresa que nació hace 10 años porque queríamos dejar de hablar del techo de cristal. Ya no queremos volver a hablar de eso. No queremos que sea un tema para las mujeres latinoamericanas. Y así fue como empezamos. Pati y yo trabajamos con Andrea de la Piedra, que es la otra cofundadora de Aequales, y ella es peruana. Entonces, inicialmente empezamos en Perú y en Colombia, y no sabíamos cómo hacer para que las empresas se interesaran en este tema. Hace 10 años este no era un tema en la agenda corporativa de Latinoamérica. Y Andrea venía del mundo corporativo y a ella se le ocurrió, teníamos que poner a las empresas a competir por un reconocimiento que les llevara a interesarse en la equidad de género y la diversidad, en ese momento la equidad de género en particular. Y así fue como creamos el Ranking PAR, que es la medición de las condiciones de equidad de género en las empresas latinoamericanas y la subsiguiente premiación de las mejores empresas en este tema en Latinoamérica. Y a partir de ahí, Aequales ha crecido, llegamos a México, en este momento estamos llegando a Centroamérica y lo que nos interesa realmente es que las empresas tengan información para tomar decisiones que benefician a las mujeres, pero ahora también a las distintas aristas de la diversidad, a los afrolatinos, a las personas de orientación sexual diversa, de identidad de género diversa, a las personas discapacitadas, a las distintas generaciones. No queremos dejar a nadie por fuera y tenemos un equipo que además está liderado por Pati, que permite que estudien constantemente para entender cada nueva arista de la diversidad y cómo traemos eso al mundo corporativo. Y creo que ese es el valor diferencial de Aequales, que tenemos datos y que tenemos la posibilidad de estar constantemente aprendiendo, incluso desde nuestro propio equipo, quienes representan esa diversidad. Y bueno, eso es lo que hace Aequales. Pedagogía al mismo tiempo que tenemos una empresa for profit, con ánimo de lucro, que yo siempre lo menciono porque Aequales no es una fundación y no lo es a propósito. Entonces eso creo que vale la pena también traerlo a colación. La primera es, ¿por qué hace 10 años este no era un tema en la agenda? O sea, ¿qué pasó en Latinoamérica que empezamos las empresas a voltear a este tema? Y la otra es, además del Ranking PAR, ustedes acompañan, por supuesto, a empresas hacia mejores prácticas, muy alto nivel, antes de meternos a hablar del tema de equidad y diversidad de mujeres. ¿Cómo las acompañan? Más o menos como en qué procesos, cómo funciona esta asesoría, consultoría o partnership, me gusta más llamarle partnership, para poder mover a las empresas a un mejor lugar. Bueno, hace 10 años no existía este tema porque yo creo, mi hipótesis es que nadie le demandaba este accountability a las empresas en este tema. Entonces, había algunas empresas multinacionales que estaban ya teniendo algunas iniciativas de equidad de género, pero no le contaban a nadie simplemente porque era lo que su headquarter, perdón mi Spanglish, su casa matriz le decía que tenía que hacer, pero no como algo que creyeran que tenía que ver con su reputación o con sus demás actores de interés. Y ahí es donde entra Aequales.
Lo que entendimos hace 10 años es que este era un tema que tenía que ver con la reputación de las empresas, pero además tenía que ver con el caso de negocio. Y las pocas empresas que en ese momento estaban ya trabajando en este tema fueron las primeras ganadoras del ranking PAR. Y las demás empresas dijeron, hey, ¿por qué está ahí mi competencia y yo no estoy? ¿Qué tengo que hacer para estar ahí? Hicimos una gestión de medios muy bien hecha para que esto afectara de manera positiva la reputación de las empresas y llamara la atención de las demás. Y a partir de ahí las empresas quisieron participar en el ranking PAR y eso se volvió una bola de nieve gigante y hoy en día hay millones de iniciativas, nosotras lo sabemos, que hacen que las empresas sigan avanzando en equidad de género y diversidad. Por reputación, pero también porque hoy en día se los exigen los consumidores, los millennials y centennials que están entrando a las empresas y solo quieren trabajar en empresas que tengan políticas de diversidad, y los accionistas e inversionistas que están buscando cuáles son los indicadores que se miden para saber si invierten o no en esas empresas y sobre todo aquellos fondos de inversión más grandes a nivel mundial. Entonces, por todas partes ahora hay presión y por parte de los consumidores que hace que las empresas ya no puedan tomar este tema como un tema opcional. O tratas el tema de equidad de género y diversidad o sales del mercado, sales de la competencia o te quedas en tu nicho micro local y pues mientras que ahí te mantienes, pues te puedes quedar ahí, pero no vas a crecer demasiado. La segunda es cómo hacemos para acompañar a las empresas. Como bien tú dices, esto es solo la primera parte. La primera parte es, oigan, así es como están, miren sus datos, hablen con sus comités directivos, creen un comité de diversidad. Y luego de cuáles, por supuesto, acompañan a las empresas, porque nuestro interés es realmente coger a las empresas de la mano y acompañarlas para que entiendan cómo están y cómo pueden ser mejores. Entonces hacemos consultoría en políticas, prácticas, cultura, hacemos formación de todo tipo en temas de diversidad, equidad e inclusión. Tenemos una comunidad de empresas que propende por la equidad de género, que son más de 100, y tenemos una certificación. Después de 8 años, este año cumplimos 10, pero hace 2 dijimos, ya es hora de que Adecuales le diga a las empresas realmente cómo están haciendo las cosas, y nosotras ya tenemos el bagaje y la experiencia y la marca para poder hacerlo de manera independiente. O sea, un sello de Adecuales para las empresas en equidad de género y diversidad. Y ese es el trabajo que seguimos haciendo por toda Latinoamérica. Y queremos que las empresas tengan un estándar latinoamericano. Hay muchísimas iniciativas locales, pero Adecuales es la iniciativa latinoamericana estandarizada por excelencia, que te permite saber si estás al nivel, no al nivel del que deberías estar en tu ciudad, sino al nivel al que deberías estar a nivel regional, que se equipara con otros estándares internacionales. Yo tuve el gusto de ver cómo trabaja Adecuales el ranking PAR, porque participé hace un par de años, vi el evento que hicieron en la premiación y de verdad es que es como súper inspirador ver lo que otras empresas están haciendo. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues yo tengo otro tamaño, otra industria, pero sí hay cosas que hoy por hoy puedo hacer y nada me cuesta crear un comité porque hay gente que le interesa esos temas y mira, estos 3 o 4 pasos a seguir que pueden hacer una gran diferencia. Fabuloso lo que hacen. Gracias por compartir esto. Para quien nos escucha, por favor echen un vistazo a lo que Mía, Patricia y el equipo de Adecuales están haciendo. Pues nos gustaría preguntarles ahora sí un poco más de los retos que tenemos las mujeres en temas de diversidad y equidad en las empresas. Y creo que una forma que a mí me gusta explicarlo porque creo que puede sensibilizar o empatizar un poco más con otras mujeres que puedan estarnos escuchando es quizás mi caso, ¿no? O sea, yo como profesionista quería romperla, quería comerme el mundo, quiero ser directora, ¿no? O sea, tener unos puestos mega power y durante mi carrera profesional, pues, la verdad es que ha sido complicada. ¿Por qué? Porque me casé y entonces empezaban con comentarios de, bueno, ¿y entonces vas a tener hijos? Porque vas a tener hijos y entonces pronto vas a tener, o sea, si quieres ser directora, entonces, hijo, avísame si vas a tener hijos. O sea, está perfecto si quieres tener hijos, pero me avisas, por favor, ¿no? Ahora que ya tengo una hija, la verdad es que esto no me pasa en Adecuales, pero porque justo creo que sí somos congruentes con lo que hacemos y estamos haciendo un mundo laboral diferente. Pero sí tengo amigas que me dicen como, ¿cómo le haces? O sea, yo estoy en una reunión cuidando a mi hija y a la par, después de que cierre mi reunión, tengo que ponerme a hacer la comida para que cuando llegue mi esposo esté la cena. Entonces,
o sea, estas son realidades que sí, o sea, que impresionan pero es la realidad de lo que yo viví ayer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las barreras más comunes que tenemos? Pues las mujeres nos enfrentamos a un nivel de cuidado en todos lados, ¿no? O sea, porque tengo que cuidar a mi hija, tengo que cuidar a mi esposo, tengo que cuidar, ¿no? O sea, o sea, cuidar es una actividad que no es remunerada, que muchas veces ni siquiera es reconocida, o sea, ni siquiera la entendemos porque es como que la das por sentada, porque siempre la hemos dado por sentada. Y esa es la primera barrera con la que nos encontramos, ¿no? Esa es como una de las más lógicas o como las primeras que entran. Pero de ahí yo les diría, yo me acuerdo perfecto, cuando yo entré a Equales, yo traía como muchísimos fantasmitas en mi cabeza alrededor de puedo, no puedo hacerlo, el mundo laboral es muy feo porque hay gente, o sea, como que he vivido experiencias que no son tan padres y como que te quieren, o sea, como tienes que competir y tienes que estar todo el tiempo tal vez diciéndole a alguien, o sea, como para subir tú tienes que pagar a alguien, ¿no? O sea, el mundo laboral puede tener unas reglas muy difíciles y es como qué tanto es que yo tengo en mi cabeza un síndrome de la impostora, un fantasmita que me dice no puedes, no puedes, qué tanto también yo traigo en mi vida que estoy arrastrando con temas más complejos, porque a mí como mujer me criaron de una forma en donde hay que cuidar, donde mi logro es ser mamá, ¿no? O sea, yo amo a mi familia, pero mi familia cuando fui mamá es como, wow, eres mamá, felicidades. Y yo decía, pero ¿por qué no me felicitaron igual cuando no sé, me subió en el sueldo, cuando fui un nuevo puesto? Entonces, ¿cuántas cosas también traemos en la cabeza, ¿no? Entre sesgos, entre estereotipos que traemos, o sea, cuántas cosas traemos que también no me pueden limitar a mí como mujer por cómo me criaron, por cómo me ven en la sociedad, por cómo me tratan, por cómo yo también estoy construyendo, ¿no? O sea, a ver, todos nos tenemos que construir, ¿no? Yo no estoy culpando a nadie ni creo que haya culpables, solo creo que tenemos que estar conscientes de todo, de cómo una mujer entra al mundo laboral con toda la realidad que está acá. Entonces, lo estoy contando desde mi vivencia porque creo que es una forma de poder sensibilizarlo un poco más. Le paso el micro a Mía para que le ponga palabras teóricas al respecto, o no sé si con esto. No, yo creo que estuvo regio. Oigan, Patricia, Mía, a ver, creo que todos estamos claros que no es solo un tema de las empresas, ¿no? O sea, más bien es un tema social que se traduce a las prácticas de las empresas, ¿no? Y creo que ahora la pregunta compleja, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una empresa? ¿Qué tipo de políticas puede implementar? ¿Cómo implementarlas? Para, pues por un lado, como digo, ir en contra de todo este bagaje social que existe, pero pues estamos de acuerdo que si no hacemos nada y si no movemos un dedo, pues el status quo se va a quedar ahí. ¿Cómo empezar levantando la mano a las empresas a implementar políticas que realmente ayuden a que cambie la situación de cómo está hoy, ¿no? Yo creo que aquí hay dos lados. Está el lado interno, que es que necesitan las personas, en general las de recursos humanos, que son las que empiezan con estos temas, pero a veces empiezan desde mercadeo, desde asuntos corporativos. ¿Qué necesitan? ¿Qué datos necesitan para hacer el lobby interno? Uno cree que el lobby lo tiene que hacer uno como empresa externa asesora con la empresa. Y sí, pero el lobby que uno realmente está haciendo es enseñándole a las personas internamente a hacerle lobby a sus jefes para que crean en este tema y para que quieran invertir en este tema. Entonces, ese es realmente el trabajo de Adecuales. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para eso hacemos el ranking par, con un diagnóstico que le permite a los y las directoras y directores saber realmente cómo están en equidad de género y que no sea debatible. O sea, es debatible en el sentido de no entiendo por qué es así, pero no como estos datos no son verdad. Pues es una medición internacional, es una medición externa, ha sido avalada por 2.000 empresas. Entonces, estos son tus datos. Tú puedes decidir ignorarlos o puedes decidir hacer algo al respecto, pero las empresas de tu industria tienen un puntaje X o Y y ya están trabajando en este tema. Entonces, ese es el interno. Y el externo es reputación, lo que ya dijimos. ¿Cómo empezamos? Empezamos a hacer esto visible para que las empresas vean que hablar sobre este tema y tener buenos resultados también tiene buenos resultados a nivel reputacional, que a su vez genera mayores recursos que van hacia la empresa o que van hacia las personas que están liderando los proyectos en las empresas, estos proyectos en particular. Entonces, es un trabajo tripartito, diría yo. Es un trabajo entre Adecuales,
Las personas que tienen un interés personal en esto o profesional, porque además hay unas personas increíbles que son clientes nuestras que tienen unos dashboards de indicadores gigantes como explícame cómo manejo esto, me muero de curiosidad de entender para dónde voy, y están las personas que toman las decisiones de presupuesto y de indicadores. Y si esto no está en los KPIs de la empresa, no vamos a hacer nada. Nos ha pasado que trabajamos en empresas donde es un nice to have, como mira, aquí está tu grupo de mujeres, ahí está tu presupuesto, bravo, ojalá te vaya súper, pero luego cuando tenemos que ver eso cómo se refleja en las evaluaciones de desempeño de esas mujeres que están en ese grupo de empleados o ERG, o cómo se reflejan los resultados de la empresa, eso no existe. Y eso hace que las empresas ahí empiecen a perder tracción en el tema. Entonces, es un trabajo complejo. Ahora, ¿que hay un camino claro? Sí lo hay, pero hay que dejarse acompañar. Es lo que nosotros le decimos a las empresas. Si ustedes tienen una estrategia de cualquier cosa, no tienen unos KPIs, no tienen un presupuesto, ¿qué les hace pensar que tener una estrategia de diversidad no requiere unas metas y un presupuesto? Y nosotras no tenemos por qué avergonzarlos, ni nosotras ni las personas internas, de pedirlo y de verbalizarlo de esta manera. Es una estrategia de negocio que revierte en mayores recursos para la organización. Yo tengo como 15 preguntas de todo lo que comentaste, Mía, pero antes de eso, para que no se me vaya el punto, Pati, mencionaste ahorita el síndrome del impostor y me gustaría que pudiéramos tocar un poco, Mía, Pati, este tema, ¿qué es y cómo afecta más a las mujeres dentro de una organización? Bueno, el síndrome de la impostora, del síndrome del impostor, también nosotros en la empresa le llamamos síndrome de la impostora, es esta vocecita que de repente te sale cuando tienes una inseguridad o cuando estás enfrentándote en una situación compleja, que te dice, no, en cualquier momento te van a descubrir porque no lo estás haciendo bien. No sabes qué, se van a dar cuenta que eres muy mala y que todo lo que les dijiste fue mentira. Que es una vocecita que normalmente, o sea, primero hay que reconocerla, siempre vamos por eso, pero es que estar consciente de que existe es un primer paso. Entonces, es reconocer que existe ese síndrome que te dice, híjole, o sea, literal, en cualquier momento van a despedirte porque ya se dieron cuenta que no cumples con toda la capacitación que dijiste que cumplías, o porque ya se dieron cuenta que no vas a poder. Y el síndrome de la impostora lo que hace es literalmente, la estadística primera que siempre en muchos lugares hablan es como hay un puesto y hay 10 requisitos, las mujeres si no cumplen los 10 no van a aplicar, los hombres si están, o sea, los 10 así cumplan 8 o 6 van a aplicar, ¿no? Esa es la estadística, o sea, la primerita, ¿no? La que todo el mundo habla, y es esa, ¿no? Como cuántas cosas, como decías, Raquel, creo que tu pregunta es muy inteligente porque lo que hace es cuestionarte qué estás perdiendo por todo lo que te estás limitando como mujer, por escuchar a esa impostora que traes dentro. No sé, Mía, por ahí si quieres complementarme. ¿Cuáles le gusta mirarlo por otro lado? El enfoque de vamos a llegar a esta empresa a arreglar a las mujeres no nos parece el enfoque adecuado. Hay cuales sí hace programas de liderazgo femenino y sí les enseñamos a las mujeres a levantar la mano, y sobre todo cuando están sufriendo mansplaining, mansrupting, cuando están estos micromachismos en acción, les enseñamos a negociar, les enseñamos a decir no, les enseñamos a poner límites, les enseñamos a tener comunicación asertiva. Sí, sí lo hacemos, pero en el entendimiento de que igual nada de lo que está pasando es culpa de ellas. No se trata de arreglar a las mujeres, se trata de arreglar el sistema. Es el sistema el que tiene las barreras estructurales que hace que las mujeres no lleguen a posiciones de liderazgo. Hay barreras internas y barreras externas. Las internas son las que ustedes acaban de mencionar, que son reales. Y por eso, obvio, hablamos del síndrome del impostor. Pero ¿de dónde viene? De las miles de veces que cuando éramos niñas nos decían, habla más pasito, no seas mandona, no seas agresiva, cierra las piernas, no te ensucies, no te montes al árbol, no le digas a los otros niños qué hacer. Avanzamos 30 años y estamos en una empresa y estamos en una conversación, le hablamos, alguien nos interrumpe y nos quedamos callados, porque nos dijeron que eso era lo que teníamos que hacer. Esa es una barrera estructural que se vuelve interna. Entonces, cuando llegamos solo a entrenar a las mujeres, solo eso,
no estamos haciendo las cosas bien, porque les estamos diciendo es su problema. Ustedes no negocian, ustedes no ponen límites, ustedes no saben hablar en público. Y ellas no saben hacer nada de eso porque desde chiquitas le dijeron que no lo podían hacer, porque una mujer que habla duro es agresiva, y una mujer que le dice a otra persona qué hacer es mandona, y una mujer que tiene unas metas en la vida es ambiciosa, y ambición y feminidad no van juntas. Entonces, por eso es muy importante que cuando hablamos de estas cosas a nivel personal, siempre volvamos al sistema. ¿Qué está pasando en los equipos, en las políticas, en las prácticas y en los procesos que le dicen a las mujeres que ese es el comportamiento que deberían tener? ¿Por qué a las mujeres les da miedo hablar de sus hijos en el trabajo? Porque saben que eso puede conllevar a que ya no las inviten al evento de networking, a tomarse las chelas, los tacos, tal. Y ellas necesitan estar en esos espacios para hacer relaciones, para ascender. Y si no pueden estar, tienen que crear los espacios internos. Entonces, volvamos siempre a cómo cambiamos las políticas, cómo cambiamos las creencias, cómo cambiamos las estructuras y los procesos para que las mujeres sientan que sí pueden mostrar ambición. Una investigación que sí tenemos, que es buenísima, se las podemos mandar, es que las empresas donde promueven la equidad de género y la diversidad, las mujeres demuestran muchísima más ambición que donde no. Eso no es casual. No es como, las empresas de esta mujer son ambiciosas y de esta empresa, las mujeres de esta empresa son ambiciosas y las de esta otra no. No, eso es una falacia. Es que en esta empresa, cuando una mujer muestra ambición, es bien recibida. Cuando negocia, no le dicen que es agresiva. Cuando dice que hay una injusticia, no le dicen que está exagerando y que deje de ser tan feminazi. En cambio, en esta empresa, sí. Entonces ella dice, pues yo mejor me quedo callada. Entonces, hay un mito de la ambición femenina y está relacionado con barreras externas que luego nosotras interiorizamos. Entonces, siempre tenemos que abordar ambos aspectos del problema. Y ahora sí, regresando un poquito a lo que decías, Mía, del esfuerzo tripartita para que realmente una empresa pueda moverse con éxito a crear espacios más diversos y con equidad. Muchas organizaciones probablemente no tienen de arranque, como tú dices, este presupuesto y los recursos. Y cuando digo recursos me refiero a conocimiento o tiempo para empezar, pero saben que quieren empezar, ¿no? ¿Cómo abrir esa conversación? Creo que hay empresas que, como tú dices, pues ya lo heredaron porque la casa matriz que está en otro país puso la línea, puso las herramientas y bueno, pueden tener mucho trabajo que hacer, pero al menos ya están encaminados. Ustedes saben que en México y Latinoamérica gran porcentaje de las empresas son pequeñas y medianas empresas, empresas familiares, de organizaciones donde no hay aún esa educación alrededor del tema. ¿Cómo pueden empezar? Con el riesgo de sonar repetitiva con el ranking par. Okay. Porque, de nuevo, este es el lugar en donde van a aprender gratis. Si nadie en la organización cree en este tema, pero hay una persona que tiene interés y que tiene la disponibilidad de dar cierta información, que no es información confidencial, ojo, y está todo, digamos, cubierto con un montón de medidas de seguridad, esa persona puede llenar el ranking par con la información que tiene de sus políticas, prácticas, números. El ranking solo lo tiene que llenar una persona. No es necesario entrevistar a todo el personal, ni mucho menos. Luego tener un informe gratuito. Con eso hacen el lobby interno. Gratis. Es una conversación que pueden tener con su comité, ya sea el comité de género, pues digamos, eso habría que crearlo, pero el que exista en ese momento que maneje temas de talento, o con las personas que están en un alto liderazgo que tal vez tienen una reunión semanal por X razón. Ese es el espacio en donde hay que decir, oigan, imagínense que nos medimos en el ranking par y miren lo que pasó. Estos son nuestros resultados, estas son nuestras cifras, pero además esto es lo que está pasando en el país, en la región, Entonces, eso llama la atención. ¿Y luego qué hacen? Esto es en nuestro caso, nos llaman. Por favor, tú cuéntale al comité directivo o tú cuéntale al director o directora de recursos humanos de qué se trata esto, qué es AEQUALES, qué es el ranking. Y ahí hacemos un llamado
y damos contexto y entramos a ver cuáles son las cosas en las que tienen que mejorar y por qué deberían mejorar en esto y cuál es el caso de negocio. Y las personas se van educando con Adecuales. Luego ya lo hacen solas. Y ya no nos necesitan para estar constantemente convenciendo a otras personas de que esto es importante, de que tiene relevancia latinoamericana, de que está en vilo su reputación, sus recursos. Hasta ahí no necesitamos plata. Ya si luego quieren hacer algo al respecto, con el fin de les va a tocar invertir recursos. Así no contraten a un agente externo. Si lo hacen internamente, esas personas tienen que entrenarse, esas personas tienen que dedicar algún tiempo. Y lo más fácil es agregar KPIs de esto y ciertas acciones y metas a las personas que ya trabajan no solo en recursos humanos. Recursos humanos no puede resolver el problema de la equidad de género. Mercadeo, asuntos corporativos, finanzas, porque esto además afecta a las finanzas. Si hay violencia dentro de la organización y hay una alta rotación de mujeres, eso afecta a las finanzas. Y si no recibimos cierta inversión porque no tenemos estándares de equidad de género, eso afecta a las finanzas. Entonces, y si nos va bien, mejoran las finanzas. Entonces, pues qué bueno que esas personas también lo vean reflejado y lo midan. Es que si no lo miden, nunca van a poder saber para qué están haciendo todo esto. Entonces, todas esas personas tienen que estar involucradas. Y las empresas más exitosas son las que distribuyen la estrategia de diversidad, equidad e inclusión en toda la organización. No solo en recursos humanos. Esas empresas son las que logran las metas. Entonces, esa es la manera de empezar. Literalmente es abrir par.adecuales.com, llenar un cuestionario y de ahí en adelante tener una base de información además una plataforma y un sistema que ya tiene cierta credibilidad en Latinoamérica para empezar este camino. Viendo un poco justo estudios que sacan ustedes, veíamos Raquel y yo, ¿no? Que tendía muchísimo a que los primeros lugares del ranking eran empresas muy grandes, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, estaba Pfizer, PepsiCo, P&G, que va un poco de la mano, ¿no? O sea, pues entre más grande y más estructurada esté la empresa, a lo mejor más fácil cascadear a diferentes países, etcétera. Y obviamente entre más pequeños, pues creo que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que comentas. No sé qué tanto les ha pasado, te preguntaría, de que digan, oye, pues la neta es que no tengo tiempo para eso, ¿no? O sea, estoy tan enfocado en diseñar mi producto, estoy tan enfocado vendiendo, estoy tan enfocado que, bueno, en lo personal yo conozco muchas personas y muchas empresas que siempre es que no tengo tiempo, ¿no? O sea, que lo vea alguien más, pero ahorita estoy haciendo mi producto y lanzando y creciendo y ya luego vemos eso, ¿no? Y creo que es parte del círculo vicioso, ¿no? Porque si no lo empezaste a ver desde que era chico, pues menos cuando ya es más grande va a ser mucho más difícil moverse, ¿no? Yo me gustaría que nos platicaran un poco en ese sentido, qué experiencias han tenido con empresas no necesariamente grandes, sino más chicas, y sobre todo cómo ir con esas personas a decirles, pues fíjate que a lo mejor sí tienes más tiempo del que pensabas, o por esto y por esto te conviene hacerte tiempo para voltear a ver estos temas. A ver, por ahí contestaría primero, nosotros en Adecuales sí nos enfocamos en trabajar con las empresas grandes. Ese es nuestro target porque buscamos hacer impactos grandes y tenemos que escoger nuestras batallas y la batalla que escogimos es irnos con corporativos grandes a hacer cambios significativos en el mundo laboral. Esa es la realidad del cómo trabajamos en Adecuales. Sin embargo, también pues constantemente estamos hablando de estos temas con muchísimas personas que tienen pequeñas y medianas empresas. Y, o sea, lo primero que yo les diría es como hay que dejar de pensar que es un problema de la sociedad o es un problema de estructura que alguien más se va a encargar. O sea, como dejar de pensar que es, bueno, voy a hacer algo por las mujeres, porque pues hay que hacer algo al respecto y porque estoy en deuda con la sociedad. Es como, creo que no podemos empezar por ahí, ¿no? O sea, es como, justo como lo decías, Mau, creo que es un tema de que cada quien se tiene que educar y y entender de dónde viene todo esto, pero lo primero es, así la realidad. La realidad es que somos muchas mujeres, ¿no? Somos la mitad de la población y buscamos las mujeres estar teniendo igualdad de condiciones, ¿no? Que cualquier otra persona. Y entonces,
También sabemos en la data que si tenemos mujeres motivadas y que se sienten felices y en un espacio de confianza, van a ser mucho, como lo dijo Mía, van a ser mucho más productivas. Y también sabemos que si tienes un producto, un servicio, una empresa que tiene mayores prácticas en equidad, en equidad de género y diversidad, vas a tener mucho mayor clientes mucho más interesados en tu producto o servicio. Entonces, o sea, los indicadores de productividad y de rentabilidad existen, como dijo Mía, y están como avalados. O sea, no es que nos los inventamos en iCuales, es que existen y están, o sea, ya están calculados y analizados. Entonces, si lo quieres ver por ese lado, es como, bueno, te toca, o sea, si quieres seguir siendo productiva, si quieres seguir siendo rentable, si quieres más clientes, pues es como, hay que entender el tema de estructural que existe para que puedas alcanzar tus indicadores. O sea, creo que la regla, aunque seas una empresa grande o una empresa chica, quieres vender más, quieres tener más rentabilidad, y esos indicadores se aplican para cualquiera. Entonces, creo que por eso, o sea, hay que primero entender eso. Y lo segundo es, o sea, una acción chiquita que hace mucho cambio es escucha a tu equipo. O sea, escucha a las personas con las que trabajas, pregúntales si las prácticas y las formas de trabajo con las que están ahorita llevando a cabo su día a día les funcionan, o sea, les ayudan a tener mayor rentabilidad, mayor productividad, ¿no? Acércate con las mujeres y pregúntale, oye, tú tienes una hija, o tienes que saber si tu equipo tiene hijas, hijos, si cuidan a una persona mayor, o sea, como cuáles son las condiciones de las vidas que tienen y ver cómo eso embona con la forma de trabajo que tú tienes. Eso sería una práctica como muy sencilla, pero que creo que a veces dejamos de lado por esto de la vida personal por aparte. No, sí importa. Eso te diría, Mau. Y qué difícil, ¿no? Porque, tío, creo que no queremos meternos tanto ahorita en ese tema, pero pues justo ya no podemos decir que la vida personal y la vida profesional viven en esferas diferentes, ¿no? O sea, creo que estamos conscientes que somos una misma persona. Empezamos justo esta conversación por ahí, ¿no? De ser realmente quien somos en nuestros espacios de trabajo. Me da la impresión que va mucho por el lado de cambiarle el chip a la gente. Han mencionado varias veces, Pati, Mía, el tema de indicadores, KPIs, y al final depende de dónde esté la empresa, pues es hacia dónde se puede mover en una línea del tiempo y de acuerdo a los recursos que le estén invirtiendo, ¿no? Pero, ¿cuáles son voy a decir, los indicadores que una empresa debería de estar viendo, traqueando en este momento para siquiera entender dónde están? Es interesante porque prácticamente es la incorporación de la diversidad en los indicadores que ya manejan. Entonces, en reclutamiento, sabemos y estamos desagregando por género, por orientación sexual, por raza, etcétera, cuántas personas están en el pipeline, cuántas personas ya existen en nuestra nómina, cuántas personas están ascendiendo y en qué nivel. Entonces, cuando ya las empresas tienen estos dashboards más sofisticados, que igual pueden empezar literalmente con una página de Excel, no es más grave que eso para empezar, saben dónde empiezan, por dónde van y para dónde van y dónde se estancan. Y se empiezan a dar cuenta que las mujeres se estancan, sobre todo cuando pasan a segundo nivel o a primer nivel. Y se dan cuenta que además si esas mujeres son afrodescendientes o indígenas, no pasan de el quinto, sexto, séptimo nivel, el nivel que más abajo tengan. Y luego se dan cuenta que en las evaluaciones de desempeño, cuando las miran con perspectiva y a nivel macro, las mujeres tienen unas evaluaciones de desempeño con peores puntajes en promedio, sin mucha explicación. Y resulta que las mujeres reciben peor feedback que los hombres el 90% de las veces. Esto también está documentado en la literatura. Y cuando tenemos la posibilidad de revisar todos nuestros datos de recursos humanos con enfoque de género y diversidad y hacer preguntas, ¿por qué no ascendió ninguna mujer este año? ¿Hay razones explicables o no? Si no es explicable, hay un sesgo de género. ¿Por qué hay una brecha salarial? ¿La arrastramos? ¿Cómo la arreglamos? Si no la podemos explicar, hay una brecha de género o un sesgo de género. ¿Hay o no hay mujeres u hombres o personas afro o personas LGTBIQ que logran pasar de un nivel 7 a un nivel 1? No. ¿Por qué? No, es que no hablaban inglés, porque no les enseñamos.
No, porque igual ya había un hombre blanco heterosexual que venía de la Ibero y ya hablaba inglés. Pues entonces, ¿qué necesidad? Pues ahí se van a quedar. Entonces, la equidad no es solo abrir las puertas y decir, aquí manejamos la meritocracia. Eso es una falacia. Y otro día hacemos otro podcast donde hablamos de cómo la meritocracia no existe, porque si no me van a matar, porque me va a tomar el resto de este tiempo. Pero les dejo esa incomodidad. Más bien enfoquémonos en generar condiciones de equidad que realmente eliminen las barreras estructurales que existen y que existen dentro de nuestras organizaciones en todos los procesos que hacemos. Y los indicadores son nuestras metas, son nuestro número de personas reclutadas, ascendidas, el número de personas que hacen rotación. Y nuestros indicadores también son si vamos a tener una política de flexibilidad o de licencia de paternidad que vamos a extender al doble de lo que se ofrece en México o en Latam, si lo cumplimos o no, y hasta cuántos días, y si eso está por encima o por debajo del promedio latinoamericano, y ya lo sabemos por el ranking PAR, entonces pues ya no podemos decir que no sabíamos cuál era el estándar al que deberíamos llegar. Entonces, cuando las empresas nos contratan, pues Adecuales tiene un Excel de indicadores que les enseñamos y les acompañamos, pero no es necesario siempre. Es necesario tener siempre el lente de decir cómo sabemos que no estamos embarrándola acá. ¿Cómo sabemos que no estamos contratando por sesgo de afinidad o por color de piel o por cualquier otra razón? No podemos solo asumirlo porque somos buenas personas. Sorry, el mundo no funciona así. Todos somos prejuiciosos y prejuiciosos. Tenemos que tener medidas claras que nos indiquen para hacer chequeo de si estamos haciendo esto de la manera adecuada o no. O sea, si Pati es la dura de los indicadores, ella maneja los indicadores en Adecuales, entonces supongo que ella tiene cosas que agregar. Sí, o sea, agregaría, a ver, indicadores también es en tus puestos de liderazgo, que son las personas que toman las decisiones en la empresa, cómo está dividido, o sea, cómo dirías, cuántas mujeres tienes, cuántos hombres tienes, cuántas personas no binarias tienes, o sea, como lo que o sea, las categorías tienes que saber por nivel cómo están divididas las personas, porque necesitas saber, y también está el tema de las cuotas, que también es un tema que nosotros estamos a favor de las cuotas y creemos que eso va a ayudar, o sea, eso es una acción positiva para buscar la equidad dentro de las empresas. Entonces, agregaría el porcentaje de mujeres que tienes en puestos de liderazgo más seniors, ¿no? O sea, ¿en dónde tienes a las mujeres? ¿Las tienes en puestos de entrada, operativos, o las tienes en los puestos de decisión? ¿Y por qué? ¿No? Agregaría por ahí ese, que también es muy importante. Oye, Patricia, entonces nada más, porque justo era una pregunta que yo tenía. Cuotas, acciones afirmativas, sí estamos de acuerdo con eso. Sí, estamos de acuerdo con eso porque, bueno, a ver, el tema de cuotas, como no sé qué tanto nos queremos meter al detalle, pero a ver, el tema de cuotas es, necesitamos una acción fuerte que cambie la estructura, o sea, como ya nos dimos cuenta con la conversación de una respuesta que nos dio Mía, que el tema es un problema, el problema que tenemos es un problema estructural. O sea, no es que tenemos que cambiar a las mujeres, tenemos que cambiar la estructura de cómo está. Entonces, las cuotas lo que hacen es de manera consciente y frontal, digamos, a la empresa a comprometerse a buscar una equidad en el porcentaje de mujeres que tienen en diferentes posiciones, sobre todo en las de liderazgo senior. Entonces, sí creo que las cuotas es una acción necesaria para el problema que tenemos hoy en día. Porque si queremos acelerar que las mujeres podamos sentirnos de manera con las mismas oportunidades que los hombres, necesitamos hacer acciones mucho más rápidas, ¿no? O sea, es decir, si no alzamos la voz, pues vamos a quedar así muchísimo tiempo. Si no hacemos aún más acciones que puedan ser positivas, va a ser mucho más lento el proceso en el que vamos a formar las mujeres parte de las decisiones que realmente importan. Entonces, las cuotas sí son una acción afirmativa necesaria y urgente. La estructura y cambiar el sistema en una organización puede tomar muchísimo tiempo y digo, ahí como ustedes dijeron, estar clara la línea, ¿no? Hay que meterle recursos, meterle intención, medirlo y el camino se va a lograr. Pero, ¿qué pasa con líderes, people managers? A nosotros nos escuchan muchas personas que tienen gente a su cargo y que genuinamente les interesa construir mejores ambientes y mejores equipos y mejores condiciones. ¿Qué
pueden hacer estos managers para crear espacios más igualitarios, equitativos, inclusivos? Ahorita mencionabas, Patti, el decir, oye, pues cuéntame de ti, ¿no? O sea, cuéntame a lo mejor un poquito de tu familia, si para ti es importante llevar a tus hijos a la escuela, entonces no te pongo el meeting en la mañana y yo sé que en la noche jamás, a menos de que sea una emergencia, te tengo que escribir porque whatever, ¿no? Pero ¿qué otras cosas puede hacer una persona que sí tiene gente a su cargo, que sí tiene ese rango de control y acción inmediato para mejorar las condiciones y crear estos espacios más inclusivos sin tener que esperar a que las políticas y los esfuerzos organizacionales lleguen e impacten de manera positiva? Que sí es importante, porque al final es el sistema, ¿no? Pero de nuevo, pensando en qué puedo hacer yo mañana que tengo un equipo de 10 personas en donde 5 ojalá al menos sean mujeres, ¿no? Y esté muy activo, pero ¿cómo puedo empezar desde mi cancha a construir mejores espacios? Que lo primero sería, o sea, es una práctica, justo que estaba escuchando, voy a estar platicando con una CEO de una fintech súper grande, y lo que ella decía es o sea, yo soy CEO, pues tiene el rol, ¿no? Está llenísima, y tú también lo hacen en mi Anda, también lo hacen en Adecuales. Uno de las actividades de las buenas prácticas que yo diría que a mí me ha funcionado muchísimo es como unos espacios de mentoría de estas mujeres en posiciones de súper liderazgo a otras mujeres para contarles cómo van, por qué están, como acompañarlas en desarrollar lo que necesitan estas mujeres para llegar a espacios de liderazgo. Creo que, o sea, justo esta CEO me decía, como, para mí es una responsabilidad hacer que las mujeres de mi empresa se sientan que quieren comerse el mundo, que quieren tener mi puesto, pero ya, ¿no? Entonces, yo dedico el tiempo a tener esas mentorías para tener a mujeres que puedan aprender de lo que yo viví, de lo que yo he hecho para poder desarrollarlas. Eso para mí sería una primera práctica. Bueno, el liderazgo, ya lo dijimos varias veces, pero a ver, el tema de la sensibilización, como del awareness, es muy importante. O sea, las personas que somos líderes somos responsables de muchísimas cosas, pero dentro del liderazgo tenemos que seguirnos educando y deconstruyéndonos. Entonces, nos toca sí o sí aprender y entender qué significa equidad de género, qué significa diversidad. O sea, entender y cómo esto, o sea, sí, no nada más son las políticas, es entender desde mi rol qué tanto puedo hacer y qué tanto represento en la empresa. Entonces, creo que sí hay una parte de capacitación y awareness personal que creo que es algo muy importante. No sé, Mía, si tú me puedes completar con algo más. Creo que es lo que acabas de decir, es esencial. Yo creo que siempre hay que ir más allá y este no es un hack como tan fácil. Siempre hay que hacer las preguntas incómodas. Siempre hay que cuestionar las decisiones que tomamos. ¿Por qué estamos contratando a esta persona? ¿Por qué estamos ascendiendo a esta persona? ¿Por qué estamos escribiendo esto en la evaluación de desempeño? Y eso no es chévere y sobre todo cuando uno tiene 1000 cosas y las personas tienen como que salir de estos procesos, pues es difícil. No podemos hacer equidad de género y diversidad sin cuestionar y sin incomodar. No es posible. Si ustedes quieren tener empresas con equidad de género sin moverle el piso a la gente, no lo hagan. No vale la pena. O sea, regalen flores en el Día de la Mujer. Perdón, yo soy un poco ácida. Pero si queremos hacernos las preguntas difíciles es, pues realmente cómo estamos cerrando brechas a partir de esto que estamos haciendo y ¿no será que aquí tal vez hay un prejuicio, un sesgo? Y esa pregunta nunca es chévere. Todo el mundo va a decir, obvio no, yo no soy racista, yo no soy homofóbico, yo no soy machista, yo no soy clasista. La verdad es que todos y todas somos todo. Fact. Ya, entonces empecemos desde ahí, más bien avancemos entendiendo cómo nos vamos a ir cogiendo en estos estereotipos. Y de nuevo, siempre vayamos al sistema. El problema no son las personas, el problema es el sistema. Entonces, de nuevo, súper chévere que hagan su evento de conmemoración del Día de la Mujer. Ya entendieron que además es una conmemoración por los derechos y no una celebración y las flores y todo eso. Pero súper. ¿Y qué van a hacer después de eso? ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde está lo que va a permitir que otras mujeres y otras minorías no tengan que pasar por esta situación, así sea una situación que no es evidente para nosotros? La mayoría de las mujeres sufre acoso sexual en el trabajo. Ni siquiera ellas mismas se dan cuenta, a veces solo se sienten incómodas. Pero como está socialmente aceptado, entonces pues es como,
yo no me quiero acercar a esa persona porque no importa, es que es como raro es que siempre llega por detrás a abrazarla o la toca en algún lado, le dice, uy, ¿cómo estás de linda? Bueno, no sé, en Colombia estas cosas son disparadas, entonces, pues eso no está bien, entonces, ¿cómo más bien hacemos para que las personas se sientan seguras y vayamos más al fondo? No nos convenzamos con todo el mundo dijo que estaba bien, bravo, encuesta de clima, vamos más al fondo. ¿Qué pasa en estas circunstancias? ¿Estas circunstancias se han pasado acá? Pues sí, pero no pasa nada. No, sí pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Incluso las mismas personas naturalizan cosas que para ellas mismas no está bien. Y en un año están enfermas y ellas tampoco saben por qué. Y el machismo enferma. Eso es fuertísimo, pero es verdad. Entonces, bueno, un poco más denso de lo que esperaban, yo creo, pero ahí vamos. Denso y real, ¿no, Mía? Que al final pues es lo que buscamos, crear un poco más de conciencia con estos temas y abrir esos espacios. Y dices, híjole, yo sé que a Raquel de repente en ciertos espacios, cuando es la única mujer en la junta, porque es la única mujer en muchas de las reuniones, no va a hablar. ¿Qué pasa si yo le doy la voz y le digo, oye Raquel, me gustaría escuchar tu punto de vista? ¿Qué tanto estas pequeñas acciones, porque son pequeñas, hablando de un sistema, ¿no? Y de, pues sí, de una estructura, o sea, qué tanto estas acciones suman y mejoran el tema de espacio de trabajo para hacerlo un poco más incluyente? Yo creo que si no, o sea, igual nos toca hacerlo, igual tenemos que ser rebeldes dentro de nuestra propia organización y exigir este tipo de cosas, lo que esté, todas las personas tenemos cierto poder, todas. Entonces, ¿de qué manera vamos a ejercer este poder? Si la manera de ejercer este poder es decir, ok, no hay una política de diversidad todavía en esta organización, pero yo en mi área no vuelvo a contratar personas todas del mismo género, del mismo color, de la misma universidad. A esta área le mandan hojas de vida sin foto, sin género, sin universidad, sin nombre, porque en Latinoamérica discriminamos por el nombre. Y vamos a ver cómo hacemos para tratar de nivelar esto por habilidades. O si yo ya sé que tengo muchos hombres, por ejemplo, entonces ahí sí quiero, mándame las hojas de vida de las mujeres, porque eso es una medida afirmativa, si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos? Entonces, usemos el poder que tenemos. Todas las personas tenemos cierto poder, cierto. Tengo una persona a mi cargo, voy a hacerle sponsorship a esa persona, voy a hablar de esa persona dentro de mi empresa, voy a ayudar a que esa persona ascienda, voy a ayudarle a ser mejor líder en términos de diversidad, sobre todo, porque si esa persona tiene además, está en la arista, en alguna de las aristas de la diversidad, lo más probable es que sea más difícil para esa persona. Entonces, sí, pero no podemos quedarnos solos en eso. Igual siempre tenemos que tratar de elevarlo al sistema o hacer el suficiente ruido para que digan, pues igual aquí ya lo estábamos haciendo. Así que bienvenido al bus. Ay, no sé, vas, Mía. Entonces yo empiezo a pensar una cosa, entonces ya me voy a otra cosa y digo, no, pero esto es mejor, entonces el problema de la raíz, la estructura. No es tan fácil. Yo no Sí, creo que no. los problemas sociales se resuelvan con una sola cosa. Qué pena por la opinión no tan popular. Yo sé que en recursos humanos y en el mundo corporativo queremos soluciones fáciles y rápidas. Todo el tiempo nos dicen, ¿cuál es el quick win, Mía? Y nos inventamos un quick win y lo hacen. Pero pues ustedes acá me están preguntando yo realmente qué pienso y pienso que no existe esa cosa. Lo que existe es que tengamos información. Entonces, ok, ¿quieren hacer una sola cosa? Hagan el ranking par. Me encanta. Vivía por dos. ¿Cómo pueden las empresas participar, las personas participar en el ranking par? Mía, Pati, ¿quieren compartir de una vez como el sitio? Igual lo podemos poner en las notas. La plataforma está abierta siempre. Entonces no tenemos que esperar a que haya premiación del ranking par para participar. La plataforma es par.equales.com. Y a partir de ahí llenan su cuestionario gratis, reciben un uniforme gratis. Y en 2025 vamos a hacer la premiación de las mejores empresas en equidad de género y diversidad de Latinoamérica. Y por supuesto, todas las empresas mexicanas y latinas están invitadas y pueden empezar ya gratis sin hacer nada. Y no hay ningún riesgo reputacional porque Adecuales nunca publica a nadie que saque por debajo de 10, porque nuestro negocio no es hacerle mala publicidad a nadie. Y en cambio pueden empezar a tener información desde 2024 para que en 2025, cuando ya participen en la premiación,
puedan tener una mejor información, ir avanzando en sus procesos y que tengan un mejor puntaje y una mayor probabilidad de ganar. Me encanta, Mía. Y la probabilidad de ganar es buenísimo, ¿no? A nivel reputacional y orgullo, pero creo que la probabilidad de hacer las cosas correctas y además de hacer las cosas que van a aumentar las probabilidades de que el negocio sea mucho más exitoso por muchísimas razones, pues creo que es el mejor de los incentivos, ¿no? Eso lo tienen garantizado. La posibilidad de hacer las cosas bien la tienen garantizada. Muchísimas gracias, Mía, Pati, por acompañarnos. De verdad, aprendimos muchísimo y estoy segura que todas las personas que las están escuchando al menos se van a echar un clavado a la página de lo que está haciendo Aequales y que todos se llevan algo muy concreto que puedan empezar a aplicar o al menos elevar la voz y empezar a ver, ¿no? Como dices, a medir, a observar, a entender qué está pasando y de ahí generar conversaciones incómodas o preguntas incómodas. Creo que es lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, de acuerdo, gracias. incomodar, nos toca incomodar. Vamos a incomodar. Muchísimas gracias a ustedes por su interés en la equidad de género y la diversidad y por el interés que tienen expandir a las empresas que les escuchan. Comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas. Búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos. Esta es una producción de Aural.